Gálatas capítulo 1. El desafío de un evangelio diferente. Versículos 1 al 2. Pablo, un apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo. La autoría apostólica de esta magnífica carta es prácticamente incuestionable, incluso por los eruditos más escépticos. Muchos eruditos creen que Gálatas se escribió a finales de los 40 o principios de los 50 después de Cristo. A menudo se da una fecha aproximadamente de 50 años después de Cristo. Si es cierto que Gálatas se escribió alrededor de esta época, entonces Pablo tendría siendo cristiano alrededor de unos 15 años cuando se escribió esta carta, habiéndose convertido en el camino a Damasco alrededor del año 35 después de Cristo. Pablo, un apóstol. Este énfasis en las credenciales apostólicas de Pablo es importante. Pablo esperaba que los cristianos respetaran su autoridad como apóstol de Jesucristo. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. El llamado de Pablo como apóstol no fue de hombre ni fue por hombre. No se originó con el hombre y no vino a través del hombre. Se originó con Dios y vino directamente de Dios. Su posición como apóstol no se basaba en encuestas de opinión y no provenía de ningún consejo humano. Se basaba más bien en un llamado divino hecho tanto por el Padre como por el Hijo. A las iglesias de Galacia. Esto no se escribió para una sola iglesia en una sola ciudad. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses está dirigido a la iglesia de los tesalonicenses, pero esto estaba dirigido a las iglesias de Galacia, porque Galacia era una región, no una ciudad, y había varias iglesias entre las ciudades de Galacia. Durante el siglo III, algunos pueblos celtas o galos emigraron a esta zona y después de luchar con la gente que encontraron se establecieron en la parte norte de Asia Menor. El nombre Galacia cubría el territorio poblado por los galos. De Galacia, Pablo estaba en el sur de Galacia en su primer viaje misionero y pasó por el norte de Galacia en su segundo y tercer viajes misioneros. Versículo 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracia y paz sean a vosotros. Este fue el saludo familiar de Pablo, inspirado en los saludos tradicionales, tanto en la cultura griega, me refiero a la gracia, como judía, y me refiero a la paz. Pablo usó esta frase exacta otras 5 veces en el Nuevo Testamento. Pablo fue verdaderamente el apóstol de la gracia. Estos dos términos, gracia y paz, constituyen el cristianismo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo deseaba gracia y paz a sus lectores tanto de Dios el Padre como de Dios el Hijo. Ahora Pablo ampliará brevemente la obra de Dios, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que escribió sobre Jesús es que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús se entregó por nuestros pecados. Es por esto que Jesús tuvo que entregarse. Nuestros pecados nos ponen en un camino de ruina y destrucción. Si Dios no hiciera algo para salvarnos, nuestros pecados nos destruirían. El amor siempre estuvo ahí, pero nunca hubiera existido la necesidad de que Jesús se entregara si nuestros pecados no nos hubieran colocado en un lugar terrible. Para librarnos del presente siglo malo. La idea detrás de la palabra librar no es la liberación de la presencia de algo, sino la liberación del poder de algo. No seremos librados de la presencia del presente siglo malo hasta que vayamos a estar con Jesús, pero podemos experimentar la liberación del poder del presente siglo malo ahora mismo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. El propósito de esta obra salvadora no es principalmente beneficiar al hombre,
aunque eso es parte del propósito. En cambio, el propósito principal aquí es glorificar a Dios el Padre. La falsa doctrina fue un problema real entre las iglesias de Galacia, y sus falsas doctrinas le robaban a Dios algo de la gloria que se le debía. Al enfatizar la gloria de Dios correctamente reconocida y su plan, Pablo esperaba aquí ponerlos en el camino recto. Versículo número 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Pablo parecía asombrado no tanto de que se estuvieran alejando. Esto podría alarmarlo, pero no asombrarlo, sino de que se estuvieran alejando tan pronto. Este es el único caso en el que San Pablo omite expresar su acción de gracias al dirigirse a cualquier iglesia. Al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos se están alejando de una persona, cuando dice al que os llamó, mientras se volvían a una idea falsa, cuando dice para seguir un evangelio diferente. Alejarse del verdadero evangelio es siempre alejarse de la persona de Jesucristo. Eso debe quedarnos claro. Versículo número 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que. Gálatas 1:7 dice 3 cosas sobre este evangelio diferente. Primero, era un evangelio legítimo, no que haya otro. En segundo lugar, no era bueno en absoluto, sino un problema, que os perturban. En tercer lugar, era una distorsión del verdadero evangelio, pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro. Pablo reconocía que este evangelio diferente no era otro evangelio en absoluto. Los que promovían este evangelio diferente quizás decían: sabemos que nuestro mensaje es diferente al mensaje de Pablo. Él tiene su verdad y nosotros la nuestra. Él tiene su evangelio y nosotros el nuestro. La palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. Pablo quiso decir: no hay buenas noticias en este mensaje, son solo malas noticias. Este no es otro evangelio en absoluto. Hay algunos que os perturban. Aquellos que llevaron este otro evangelio a los Gálatas les trajeron problemas. No anunciaban su mensaje como un problema, pero eso es lo que era. Algunos que os perturban quiere decir que alguien les trajo este falso evangelio a los Gálatas. Los evangelios falsos no ocurren por casualidad. Las personas los traen y las personas que los traen pueden ser sinceras y tener mucho carisma. Para pervertir el evangelio de Cristo. El otro evangelio era en realidad una perversión o una distorsión del verdadero evangelio de Jesucristo. No comenzó de la nada y creó un nuevo nombre para Dios y pretendió tener un nuevo Salvador. Usó los nombres e ideas familiares para los cristianos de Galacia, pero torció ligeramente las ideas para hacer que su mensaje fuera aún más engañoso. El evangelio de Cristo. Noten que Pablo realmente no estaba contendiendo por el evangelio de Pablo, aunque también era su evangelio. El evangelio de Pablo solo valía la pena defenderlo y luchar por él porque de hecho era el evangelio de Cristo Jesús. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. A veces es difícil para nosotros entender por qué alguien querría pervertir el evangelio de Cristo. Para entender esto, primero debemos entender cuál es el verdadero evangelio. El mensaje del evangelio es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, revelado por las Escrituras y probado por la resurrección. Cuando comprendemos cuán ofensivo es el verdadero evangelio para la naturaleza humana, entendemos mejor por qué alguien querría pervertirlo. El evangelio ofende nuestro orgullo. Nos dice que necesitamos un Salvador y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No nos da ningún crédito por nuestra salvación, todo es obra de Jesús para nosotros. El evangelio, en segundo lugar, ofende nuestra sabiduría. El evangelio nos salva por algo que muchos consideran una tontería. Dios se hace hombre y muere una muerte humillante y vergonzosa por nosotros. Y en tercer lugar, el evangelio ofende nuestro conocimiento. Nos dice que creamos algo que va en contra del conocimiento científico y la experiencia personal, que un hombre muerto, Jesucristo, se levantó de entre los muertos en un cuerpo nuevo y glorioso que nunca volverá a morir. Versículo 8 y 9.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, a Pablo no le importaba quién traía el falso evangelio. Incluso si era él mismo o un ángel del cielo, debía ser rechazado. Cualquier persona que difunde un evangelio falso era digna solo de una maldición particular de Dios. Sea anatema. Sea anatema. Pablo parecía tener en su mente las solemnes maldiciones pronunciadas por Dios sobre aquellos que rompen su pacto. Para Pablo no era suficiente decir no escuchen a esta gente. Pablo pensaba seriamente que debían ser malditos. Como hemos dicho antes, la maldición se repitió para dar más énfasis. Es realmente imposible para Pablo expresar esta idea con más fuerza que aquí. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿O trato de agradar a los hombres? La primera obligación de Pablo era agradar a Dios, no agradar a los hombres. Se negaba a dar forma a su mensaje solo para complacer su audiencia. Estaba más preocupado por agradar a Dios. Aparentemente, de alguna manera, ese evangelio diferente se construyó alrededor de la idea de agradar al hombre. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Para Pablo era lo uno o lo otro. No podía orientar su ministerio hacia agradar a los hombres y al mismo tiempo dirigirlo hacia agradar a Jesucristo. Y su preocupación no era primero agradar a Jesucristo, entonces no era un siervo de Cristo. Siervo. Quizá no sea la mayor traducción aquí, pero puede ser mejor traducido esta palabra siervo como esclavo. El siervo de Cristo no es libre de ofrecer o negar su servicio. Su vida no es suya, sino que pertenece enteramente a su Señor. Versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No es según hombre. En contraste con el evangelio diferente traído por otros, el mensaje de Pablo fue una revelación de Dios. El mensaje de Pablo no fue el intento de un hombre de alcanzar y comprender a Dios, fue el esfuerzo de Dios por inclinarse y comunicarse con el hombre. Ahora más que nunca el mundo no necesita los buenos consejos y la sabiduría del hombre, necesita más bien una revelación de Dios. Yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La propia relación de Pablo con este evangelio fue única. Casi todo el mundo escucha el evangelio de otra persona. Esta es la forma más común de Dios de comunicar el evangelio, pero Pablo no era normal en este pecado. Recibió el evangelio en una revelación directa y dramática cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Pablo no recibió instrucción de Ananías. Pablo ya había sido llamado, iluminado y enseñado por Cristo en el camino. Su contacto con Ananías fue simplemente un testimonio del hecho de que Pablo había sido llamado por Cristo para predicar el evangelio. Versículos 13 al 24. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Podemos confiar en que si Pablo estuviera en un grupo por un tiempo
y les predicara el Evangelio, no pasaría mucho tiempo antes de que compartiera su testimonio personal. Mi conducta en el judaísmo, como yo perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Las credenciales de Pablo como un judío celoso que perseguía a los cristianos están fuera de toda duda. Describen la enérgica persecución de los cristianos por parte de Pablo. Pero cuando agradó a Dios, sabemos que esta llamada no se debió a nada de lo que Pablo había hecho, sino que dijo que lo llamaron desde el vientre de mi madre. Antes de que Pablo fuera cristiano, el énfasis estaba en lo que había hecho. He perseguido, avancé. Yo era mucho más celoso. Una vez que Pablo siguió a Jesucristo, el énfasis estuvo en lo que Dios había hecho. Dios, que me apartó, me llamó, reveló a su Hijo en mí. Para revelar a su Hijo en mí, Jesús se reveló en Pablo. Dios quiere hacer más que revelarnos a Jesús, quiere revelar a Jesús en nosotros. Que yo les predicase entre los gentiles. Ese hombre creció odiando a los gentiles, probablemente creyendo como algunos judíos en su tiempo que la única razón por la que Dios hizo a los gentiles fue para que alimentaran el fuego del infierno. No consulté enseguida con carne y sangre. Además, después de su conversión, Pablo no consultó enseguida con carne y sangre, ni siquiera con los eminentes apóstoles en Jerusalén para descubrir el contenido del Evangelio. No lo necesitaba, porque el Evangelio le fue revelado directamente por Jesús. Sino que fui a Arabia. Pablo no viajó a lo que llamaríamos Arabia Saudita. El área conocida en este tiempo como Arabia se extendía hasta la ciudad de Damasco. Pablo probablemente vivía en algún lugar tranquilo y desierto en las afueras de Damasco. Después, pasados 3 años, Pablo demostró aquí que no aprendió el Evangelio de los apóstoles porque había sido cristiano durante 3 años antes de conocer a los apóstoles, Pedro y Jacobo. Tampoco se le ordenó a Pablo comparecer ante los apóstoles en algún tipo de examen. Esto se indica cuando Pablo escribió para ver a Pedro. La palabra traducida para ver habla de alguien que viene como turista. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Después de su conversión, Pablo fue un cristiano anónimo durante muchos años. Pablo estaba feliz y bien servido al pasar muchos años en la oscuridad antes de que Dios lo elevara. En toda esta sección, Pablo mostró que había suficiente contacto entre él y los otros apóstoles para mostrar que estaba en perfecto acuerdo, pero no tanto como para mostrar que Pablo obtuvo su evangelio de ellos en lugar de obtenerlo de Dios. Amén. Padre, queremos darte muchísimas gracias por haber traído a nuestras mentes y a nuestro corazón el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Te doy alabanza, Señor, toda gloria y honra, Padre, y te pido por sobre todo que nos ilumines. Padre, que nos des entendimiento para estudiar este libro de Gálatas, Señor, y que llegue a nuestro corazón y lo atraviese y deje en él las mejores enseñanzas que tú nos permitas, amado Dios. Todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.